Problema, yo sé que hoy no te vas a dormir, aunque quieras, de verdad te digo. Porque hoy vamos a hablar de dinero. Y yo sé que tu ojo va a estar así, pensando. En realidad, como habíamos dicho, queremos hacer una pausa de 2 domingos aproximadamente del Evangelio de Juan para tocar algunos temas respecto a las prácticas que tenemos nosotros como iglesia. Y en este punto vamos a iniciar respecto a las ofrendas. De seguro alguno tendrá alguna duda, preguntas al respecto, porque escuchamos nosotros de afuera, o por lo menos lo que se sospecha, ¿verdad?, de las iglesias, te va para que te quiten tu plata, por qué tenés que ofrendar, por qué tenés que dar, quién se cree en ellos. Pero como ya hemos escuchado hace un ratito con Dani, el sustento, el argumento bíblico, el pueblo de Dios no es una costumbre de ahora esto. Esto fue desde que inició la vida en este mundo, el hombre estuvo reconociendo el favor de Dios en sus vidas. Y como iglesia yo sé que también hay confusiones, se habla mucho del diezmo. Vamos a ver hoy si eso es correcto, si no, si uno no diezma, si es pecado o no. Queremos ver qué dice la Biblia al respecto. Ven que sí están atentos. Yo sé que van a estar atentos, sí, entonces tranquilos. Pero antes de leer la escritura, hoy vamos a enfocarnos en 1 Corintios 16. 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. Y vamos a orar y encomendarnos una vez más al Señor que nos ayude a comprender su palabra. Padre amado, pedimos tu bendición y tu auxilio por medio de tu Espíritu Santo para que podamos hoy comprender tu palabra y esta verdad, Señor, que necesitamos nosotros tener claro para agradarte, Señor. Queremos honrarte y que lo que hagamos, las prácticas que tengamos, sean realmente como tú lo has dicho, como prescribiste para nosotros. Ayúdanos, Señor, habla a nuestro corazón, ilumínanos en el nombre de Jesús, amén. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y cuando alguien evangeliza, por ejemplo, cuando quiere enfatizar acerca del cielo o el infierno, y es cierto, nosotros aseguramos por la Escritura de que Jesús habló más del infierno que del cielo cuando estuvo acá en la tierra. Pero increíblemente Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno juntos. A tal punto que decía, no podés servir a Dios y a las riquezas. Como que hay algo que compite ante Dios, aunque Dios no tiene competidores, sí en nosotros, de alguna manera, las riquezas, el dinero juega un papel importante y a veces hasta idolátrico en el corazón de las personas. El mundo hace cosas terribles por el dinero. Hace cosas que uno le revuelve el estómago cuando se entera de que hay personas que están haciendo cosas con otras personas por dinero, con criaturas, no importa qué esté enfrente, no importa qué ser humano esté enfrente, por el dinero hacen cosas tremendas, hacen cosas que realmente impactan a las personas. Pero como creyentes también es un problema para nosotros. Y esto no es una cuestión de manipulación, por eso quiero que abras tu Biblia, sigas la lectura, que estés atento. No es una cuestión de que hay necesidad, no. El creyente debe comprender que el dinero que el Señor a nosotros nos da es un medio de gracia para nosotros, para el sustento de nuestra familia, pero también es
un medio de adoración a Dios. Y un creyente que no está ofrendando como Dios quiere, y yo no voy a hablar de cantidades, sino como Dios prescribe en su palabra, no le está yendo bien y tampoco le va a ir bien, porque está haciendo algo indebido. Dios por algo regula eso en nuestras vidas, justamente también para regular la avaricia que está en nuestros corazones. Y en la vida cristiana, hermanos, hay varias maneras de ver dónde está nuestro corazón. Si detrás de ídolos o si está detrás del verdadero Dios. Y hay diversas formas, y una de esas maneras de medir dónde está nuestro corazón es por medio de las ofrendas. Y al igual que un termómetro puede ayudar para saber si tenemos fiebre o si tu hijo tiene fiebre, la ofrenda también es una de las formas de medir la temperatura, si podemos decir, espiritual de los creyentes. ¿Dónde está nuestro corazón? Por eso es importante aclarar que un creyente puede que esté ofrendando, pero que no lo esté haciendo como Dios quiere. Y al final no sirve. Primero porque Dios no necesita. Dios al final bendice otra vez a su pueblo cuando le pide cosas. Si Dios nos pide algo, es porque es bueno. Es porque Él nos dio primero y es para que nosotros podamos estabilizar nuestro corazón y poder centrarnos en su persona. Pero por regla general, la ofrenda va a manifestar dónde está arraigado nuestro corazón. En esta mañana vamos a conocer instrucciones prácticas de cómo un creyente debe ofrendar al Señor. Instrucciones prácticas de cómo el creyente debe ofrendar al Señor. El Señor en Mateo 6:21 afirmó: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y qué es lo que nos mueve en la vida? ¿Qué perseguimos? ¿Qué nos atrae? ¿Qué es lo que realmente nos satisface? Y el remedio a todo esto es Cristo. Cristo es suficiente para el creyente. Tenga mucho, tenga poco, Cristo es suficiente. Y si es así, si Cristo es suficiente para nosotros, para el creyente se va a centrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y ese va a ser su prioridad. Eso nos moverá y eso va a afectar cómo nosotros damos al Señor. Y nosotros vamos a orar la oración que el Señor nos dejó de que vamos a pedir que venga el reino de Dios. Vamos a invertir en lo que Dios da prioridad, en las cosas de Cristo y concreta y específicamente en la iglesia de Cristo. Primera de Corintios 1-4 es la porción que vamos a estudiar y dice así la Escritura: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced, este es un imperativo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Estos versículos hablan de la ofrenda en la iglesia y específicamente de instrucciones acerca del modelo bíblico de la ofrenda. Pablo aquí
no está diciendo a Corinto, Corinto, como usted en la iglesia de Corinto. Acá el contexto es, sí está dirigiéndose a la iglesia de Corinto acá en el 16, pero porque hay una necesidad en la iglesia en Jerusalén. Pero con lo que Pablo le da instrucciones, con las instrucciones que le está dando, vemos principios muy importantes para que nosotros podamos imitar y con limpia conciencia poder participar en esta gracia que Dios nos da a nosotros. Según nos indica el verso 1, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Estas instrucciones no eran algo exclusivo para los hermanos de la iglesia de Corinto, sino que también son indicaciones que se les dio a quienes. ¿A quiénes más? ¿A quiénes más, hermanos? A las iglesias de Galacia. Son instrucciones para las iglesias de Corinto y las de Galacia. Estas instrucciones, hermanos, nos ayudarán a responder cuatro preguntas sobre los pormenores de las ofrendas. En primer lugar, la primera pregunta que vamos a contestar es, ¿a qué deben ser destinadas las ofrendas? ¿Dónde deben ser destinadas las ofrendas? ¿En qué se deben usar las ofrendas? La segunda pregunta, ¿quién se debe encargar de administrar las ofrendas? La tercera pregunta, ¿cuándo debemos ofrendar? Es decir, ¿con qué frecuencia? Y la cuarta pregunta, ¿qué cantidad tenemos que ofrendar? De todas las preguntas, este último creo que es el que nos llama la atención, ¿verdad? Por lo menos suele ser así. La primera pregunta que vamos a contestar es ¿a qué se deben destinar las ofrendas? ¿En qué se deben usar las ofrendas? Verso 1. Dice Pablo, en cuanto a la ofrenda, ¿para quiénes? Para los santos. En primer lugar, las ofrendas se deben destinar a las necesidades generales de la congregación local. A las necesidades generales de la congregación local. También nos muestra que el propósito de esta ofrenda era específico. Es para los santos. Y según nos indica el verso 3, estos santos, ¿dónde se encontraban? En Jerusalén, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Es decir, son creyentes que estaban en Jerusalén. Los santos, cuando la Biblia dice a los santos, no se está refiriendo a imágenes, a San fulano, a San mengano, no, a creyentes. Esta es la forma de hablar de creyentes. Son personas vivas que estaban en ese momento. La iglesia son los santos. Esta iglesia de creyentes verdaderos son santos vivos. Por eso en la Biblia nos indica, por ejemplo, cuando escribe una carta a los santos que están en Éfeso, a los santos, y es a toda la iglesia que se reúne en esos lugares. Y en nuestro versículo es a la iglesia local de Jerusalén. Y estas ofrendas estaban destinadas para las necesidades particulares de esa iglesia local de los santos en Jerusalén. Y en ese momento, hermanos, recuerden que cuando inicia la iglesia, ¿dónde inicia? Inicia en Jerusalén. 3,000 personas se convierten en la predicación de Pedro en Pentecostés. Y mucha gente que se convertía en ese tiempo. Lo normal, casi lo que ocurría acto seguido a que alguien se convierta al cristianismo, era que eran perseguidos. Eran familiares que le desterraban, no formaban parte ya de la familia, se le echaba de la casa. Entonces la iglesia acogía a todos los creyentes, a esos creyentes. Y la iglesia de Jerusalén estaba compuesta mayoritariamente por peregrinos
judíos conversos que eran perseguidos y que fruto de esa conversión habían perdido sus trabajos y muchos bienes. Entonces las necesidades de estas personas eran muchas. Además, era una iglesia que atendía a muchas viudas y era un número muy significativo. De hecho que hubo un problema en la iglesia de Jerusalén, porque un grupo de viudas de los griegos eran desatendidas, dice cuando se repartían la comida o bienes. Había mucha necesidad en ese entonces. Hermanos, las necesidades de cada iglesia local difieren de otros. Entre nosotros, como iglesia, no hay personas en una extrema necesidad. No hay personas que están muriendo de hambre. Nosotros no estamos en África, por ejemplo, en lugares en donde sí hay necesidades y hay necesidades muy concretas. Nuestra iglesia no pasa, por la gracia de Dios, no pasa esas dificultades. Cuando hay un hermano con dificultad, la iglesia lo asisten a esas personas. No puede haber, no es normal que en una iglesia haya hermanos que estén pasando necesidades reales, no provocadas por ellos mismos, sino necesidades reales y que la iglesia haga la vista gorda. Eso no es normal. No puede haber entre nosotros eso. Ahora, si uno dice, pero a mí nadie me ayuda a comprar para mi moto, no te vamos a ayudar para eso. Para necesidades específicas son, ¿sí? Comida, qué vestir, sustento. Esas son las necesidades que todos tenemos. No una casa de 2 pisos, no un auto más lindo, no es así. Tampoco, bueno, el pastor necesita un auto, necesita un helicóptero para llegar más rápido tampoco es así. Hay en otros países que se juntan millones de dólares porque el pastor cuando está más arriba en el cielo, más cerca de Dios está. Imagínense, acá no, ¿verdad? Acá no es así, ni tampoco allá es así. Eso es manipulación. No es para comprar un auto más lindo, no es ese el punto. Ven que son necesidades reales de cada congregación. Sin embargo, siempre deben estar relacionadas con el ministerio que la Biblia establece claramente para cada iglesia local. Porque a alguien se le va a ocurrir, ¿y por qué no usamos la ofrenda para ayudar a los pobres? ¿Por qué no? Nosotros tenemos que usar según Dios prescribe para su iglesia. No sé si me siguen, hermanos. Eso es importante que comprendamos. ¿Y cuáles son estas necesidades prioritarias que la Biblia establece? En primer lugar, nuestra situación específica es, y en todas las iglesias en realidad, no importa de qué lugar sea, no importa de qué país, la necesidad primordial de cada iglesia es la predicación de la palabra de Dios para la gloria de Dios y la edificación de los hermanos. También la iglesia debe plantar iglesias, otras iglesias. Las iglesias deben reproducir y otras iglesias. Nosotros creemos que la mejor manera de evangelizar es plantar otras iglesias. ¿Por qué razón? Porque es la forma correcta de poder cumplir la gran comisión de enseñar a los que creen, a los que se convierten, a que guarden todas las cosas, a que puedan crecer en un lugar específico, en una iglesia local. Eso es nuestro deseo. A eso apuntamos en el futuro. Y como iglesia, ustedes saben, hermanos, que nosotros en Comunidad Bíblica de la Gracia tenemos 3 propósitos. ¿Cuáles son? ¿Alguien se acuerda cuáles son esos propósitos? En primer lugar, para adorar a Dios. Dios es el centro de la iglesia. En segundo lugar, para edificar a los santos. Y en tercer lugar, para evangelizar a los perdidos. Entonces, las ofrendas tienen que ir en conformidad con los propósitos de la iglesia. Y estas son las necesidades principales. Y hay gastos que surgen.
nada es gratis. Como decía, si en un lugar algo es gratis, probablemente vos seas el producto, dice, ¿verdad? Gratis no hay nada. No, vamos ahí, vos sabés que es gratis, no va a llevar gratis en su auto. Mentira, alguien tiene que pagar combustible. Alguien tiene que pagar la silla donde vos estás sentado. ¿Qué es gratis en este mundo? El aire, ¿verdad? Ahora, si está enfermo en el hospital ya no es gratis. El aire también cuesta ahí. Entonces, nada es gratis y hay necesidades y situaciones. En nuestro caso particular, debe haber un presupuesto. Como iglesia nosotros las ofrendas, ya en algún momento hemos hablado de eso a la congregación y hemos llegado a un acuerdo con eso para mostrarle de una manera transparente cómo debe ser que las ofrendas están particionadas para necesidades específicas. Para las necesidades de los hermanos, para las necesidades del local hay que pagar la electricidad, el agua, el Protec, lo que sea, ¿verdad? Se tiene que cubrir eso. Hasta la basura que se tira, eso se cobra, ¿verdad? Nadie está llevando en su casa. Y si ustedes se dan cuenta, imagínense, hasta los chicles que se pone bajo el... Yo sé que acá no hace nadie porque la gente está educada, son impresionantes. Aunque ustedes no lo crean, lleno de chicles está en nuestra silla, entre paréntesis, pero eso no se hace, eso está mal. Se tiene que limpiar, hay hermanos que limpian eso, imagínense, qué asqueroso también de paso, ¿verdad? Tiene que hacer eso. Pero se tiene que, cuando vos llegas y si no hay aire, la gente está ahí desesperada. Qué bárbaro, esta iglesia no es, ya se plaguea, ya está incómodo, pero gracias al Señor tenemos comodidades. Tus hijos están ahí bajo aire, están siendo enseñados ahí tranquilamente. Ahora, ¿necesitamos todo eso para hacer iglesia? No. Podemos irnos debajo del puente Remanso y si hay un espacio ahí debajo de un mango o un árbol, somos iglesia igual, no hay problema, ¿verdad? No hay drama con eso. Pero el Señor nos permite un lugar específico, un lugar donde podamos recibir personas, dar comodidades, puedan escuchar el Evangelio sin que la música del vecino esté interrumpiendo eso, ¿verdad? Entonces hay situaciones, hay gastos generales en ese caso. Por eso cada iglesia debe tener un presupuesto que especifiquen cuáles son las necesidades y en uno de esos apartados generales se tienen para poder establecer y continuar con el ministerio centrado en la predicación de la palabra de Dios. Los que enseñan deben estar capacitados y deben capacitarse constantemente. Esto es importante. Y esa capacitación, ese estudio, es hasta que el día que el Señor nos llame a su presencia. No nos recibimos ya dentro de 2 años, ya está, no estudiamos más. No hay eso. Pastores que no estudian, enseguida van a empezar a decir cualquier cosa que no sea de la Biblia. Van a sacar imaginaciones de la mente. Necesitamos capacitarnos constantemente, profundizar en la Escritura para el bienestar de la congregación. Entonces, hermanos, el contexto principal para ofrendar es la congregación en la que uno sirve y es ministrado. Yo sé que hay creyentes a veces, dice, yo no ofrendo en mi iglesia, pero sí a la radio fulano, sí a otra iglesia. Entonces tenés que irte a congregarte en la radio, ¿verdad? O en esa otra iglesia donde te están cuidando. Uno debe ofrendar en donde está siendo ministrado. Imagínense a un padre de familia que no trae el dinero para alimentar a sus hijos, sino a los de la otra cuadra, a los otros niños, y no a sus hijos. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Uno se ocupa en donde está siendo ministrado en ese sentido. Y hermanos, es un privilegio y es una responsabilidad de todos los miembros, de todos los creyentes de la iglesia en contribuir al ministerio por medio de las ofrendas. Esto no significa que no podamos ayudar a otras personas. Y como iglesia, yo quiero que observen lo siguiente. Dios va a hacer su obra. Dios no nos necesita a nosotros, mucho menos nuestro dinero. Dios de igual manera va a llevar a cabo su plan y lo está llevando su plan.
contigo o sintigo, como dicen algo, ¿verdad? No importa eso. Dios va a suplir necesidades de otros creyentes, lo va a hacer porque Él está comprometido con sus hijos. Pero qué privilegio que sea el creyente, la iglesia, el que sea parte de esa obra de Dios. Porque hay hermanos en otros lugares que están pasando necesidades. Hace muy poco compartí con un grupo de hermanos, estuvimos orando, porque me hicieron saber de hermanos que se están reuniendo en Uzbekistán, por ejemplo. Que están en situación de pobreza también, están en necesidades y son creyentes que ahora están siendo perseguidos, están en un mundo musulmán, probablemente le van a cerrar la iglesia, ya entraron las autoridades a filmar a cada uno, a registrar los nombres y para poder presionar. Y que hay una multa probablemente de $5,000 aproximadamente porque se reunieron. Nosotros no pasamos eso. Y hay personas que están enfermas ahí, hay hermanos que están con necesidades. Qué bueno, qué privilegio que Dios nos permite hacer a nosotros. Yo siempre quiero estar en donde sea útil para el Señor. Dios no me necesita, pero en lo posible yo quiero participar. Ese es un privilegio que Dios va a hacer contigo o sin vos. Lo va a hacer con esta iglesia o lo va a hacer con otra iglesia. No hay problema con eso. Para Dios no es ningún problema. Pero lo que quiero que veas es que eso es un privilegio. Que nosotros seamos parte de esa obra de Dios. Así como un creyente cuando ora por otro hermano. El Señor quiere que oremos por los hermanos. Imagínense que oramos y el Señor por medio de esa oración, ¿verdad? Por ese grupo, por obedecer ese mandato, ese hermano pasa o es sanado y nosotros fuimos parte y vos no oraste, vos no estuviste en eso, escuchaste que se pidió oración por fulano y vos no fuiste parte de eso. No sé si me captan, hermano. Eso es importante que recordemos. Entonces, las ofrendas deben ser destinadas para las necesidades generales de una iglesia local donde soy miembro y me congrego. ¿A qué más deben ser destinadas las ofrendas dentro del contexto de la iglesia local? Nuestro pasaje no nos dice exactamente, pero hay otros textos en 1 Corintios 9. Acompáñenme ahí. 1 Corintios 9. El verso 4. Esto también es importante que tengamos un concepto claro en este punto. En nuestro contexto es un poco complicado hablar de esto, porque enseguida vemos nosotros que se ha malinterpretado, se ha abusado y en otros lugares se ha trasquilado a las ovejas justamente por manipular estos textos. Pero no por eso significa que esto no es verdad. Es a lo que debemos nosotros apuntar siempre. Ya sea cuando plantemos otra iglesia, que cuando plantemos eso enviemos otros pastores y que esos pastores puedan ser sustentados para que la obra de Dios pueda hacerse de manera más eficaz. Dice el verso 4. Pablo dice, defendiendo su apostolado, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es decir, Pablo no está diciendo, yo quiero ser un haragán, que me mantengan. Eso no está diciendo Pablo. Cuando dice no trabajar Pablo tenía que hacer tiendas. Pablo sí tenía un oficio, sí trabajaba, pero él decía, quisiera tener más tiempo para poder dedicarme más horas a la obra de Dios. Pero había veces que él tenía que trabajar con sus manos y luego ir a hacer la obra y luego ser golpeado y ser maltratado y casi dejado muerto, luego ir a trabajar, ir a hacer la obra. En ese sentido está diciendo, ¿quién fue jamás, dice el verso 7, soldado a sus propias expensas?
¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Pablo, por decisión propia, y Bernabé en algunas circunstancias, justamente acá en Corintios, ellos no recibieron ayuda de los corintios. Los corintios querían darle ayuda, pero ellos dijeron no. Vamos atrás. Hay un contexto ahí, ya hemos estudiado, y la razón del por qué él rechazó la ayuda de los corintios. Y en algunos casos, en algunas iglesias, también lo rechazaba para no ser gravoso, porque la iglesia estaba pasando necesidades. Entonces, vemos en este caso, en el versículo 6 decía, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, no tenemos derecho de comer, es decir, necesidades básicas. Pablo está usando ilustraciones lógicas y sobre todo lo que la palabra de Dios enseña ya desde el Antiguo Testamento. Fíjense, hermanos, que inicia con la lógica humana y dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué soldado se une al ejército? El propio soldado compra sus armas, las balas, el uniforme, la bota y se va. No tiene sentido. Por lo menos en nuestro país, el que quiera ser soldado, ¿dónde va? Al cuartel, ¿verdad? Y cuando entra al cuartel, ¿qué le dan? El zapato, el uniforme y también de paso disciplina, ¿verdad? Pero se le provee a los soldados. Es normal eso. Es normal porque el ejército tiene un presupuesto para proveer a los soldados de armamentos. Eso es normal, es lógico. También dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? O tener una plantación ahí de mandioca, de alguna fruta, sandía, por ejemplo. Vos plantás y vos no podés comer. A no ser que tenga un almacén, esa ya es otra cosa, ¿verdad? Así te hay que vender. Pero en este caso, estás plantando algo y es lógico. Plantaste una planta ahí de limón, por ejemplo, y empieza a tener fruta y vos no podemos tocar eso. No tiene sentido, ¿verdad? Porque lo que vos querés es plantar y poder recoger eso y usar. Eso está diciendo Pablo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. Porque el que planta quiere comer de ese fruto. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie. Porque el que va y tiene un rebaño no va a comprar leche del súper. ¿Qué va a hacer? Va a usar la leche que produce esos animales. Es lógico eso. Eso es normal. No hay nada extraordinario en eso. Pero no se queda Pablo ahí y dice luego en el 8, verso 8, digo esto solo como hombre. ¿No dice también esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y Pablo dice, por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, dice Pablo aquí, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del fruto y que los que sirven al altar, del altar participan? Y concluye así, así que también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿qué dice el texto? Que vivan del Evangelio. Y Pablo corrobora esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Gálatas 6:6 decía, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Primera Timoteo 5:17 al 18. Abrí, por favor. Primera Timoteo 5:17 al 18. Incluso se delimita de dónde debe salir o de dónde debe ir el sostén en el apoyo.
Dice aquí, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Esto significa económico, no es doble honor, ¿verdad? No hay que tener que saludarle 2 veces al pastor cuando viene. No, acá se está refiriendo a lo económico, doble salario, en lo que está diciendo acá Pablo. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Pablo entonces, hermanos, claramente establece que partes de la ofrenda han de ir destinadas a aquellos que se dedican a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto no se refiere a una limosna o ofrendar cuando se tiene necesidad o por compasión, sino es un derecho. Nosotros debemos sacar de nuestra mente esa cuestión, eso no es, ¿cómo se le va a pagar a alguien por predicar? No, la Biblia dice, esa persona para dedicarse al estudio serio de la Escritura necesita pasar tiempo y tiene familiares y tiene que sustentarse. Nosotros tenemos que extirpar en nosotros esa cuestión porque las generaciones de creyentes anteriores tenían eso y metían en la mente de la gente, ¿cómo le va a pagar a alguien por predicar el Evangelio? Cristo nunca cobró. Pero eso no es así. Si el Señor está diciendo, es digno de su salario, para que nosotros como iglesia aprendamos y que para tiempos posteriores, los que van a venir, tengamos esa cultura. Ya pensemos en eso y para los siguientes pastores que se van a nombrar, que podamos apuntar hacia él. Y yo te digo una vez más, te recuerdo, la iglesia no le paga el salario a sus pastores. Es Dios que da. Dios va a hacer con la ofrenda de la iglesia o va a usar de otro lado. Pablo siempre decía eso, que él era siervo de Dios. Dios se encarga de sus necesidades. Y Dios se va a encargar de la necesidad de sus siervos con la congregación o de otro lado, como siempre lo hizo. Pero la iglesia tiene este privilegio de ser usado por Dios. Esto no es una cooperativa. Nosotros le pagamos el sueldo al pastor. No diga eso no es cierto, eso no es correcto. Dios es el que está proveyendo y Dios es el que sustenta a sus siervos. Dios siempre lo hizo así. Y de última va a enviar cuervo que va a traer carne de la comida, ¿verdad? Y va a comer, así como Elías. ¿Se acuerdan? Ese pasaje. O sea, Dios de algún lado va a sacar, hermano. No hay problema con eso. Es un derecho, como vimos aquí, para los que sirven como siervos de la iglesia, pastores de la iglesia, una asignación monetaria regular y estable de acuerdo a la capacidad de la congregación y de acuerdo a las ofrendas que cada congregación local están realizando. Esto no se desborda, hermano. No, él es el pastor y tenemos que alzarle su sueldo allá. No es así. De acuerdo a las congregaciones. Uno no puede servirse de la congregación está apenas. ¿Se entiende? Tiene que haber coherencia con eso. Tiene que haber coherencia. Tampoco es miseria. Porque en la mente de la gente, no, eso no más. ¿Y dónde vos sabés? Tenemos que ser conscientes también de eso. Generosos también en ese caso. ¿A dónde deben ir destinadas las ofrendas? A 2 lugares principalmente, como ya hemos visto, a las necesidades del ministerio y la congregación, en exaltar a Dios, edificar a los hermanos, evangelizar a los perdidos, también en sostener económicamente a aquellos que predican y sirven a la congregación y se dedican a tiempo completo a la predicación. En segundo lugar, ¿quiénes deben encargarse de administrar las ofrendas? El verso 3 dice así en 1 Corintios 16, versos 3 al 4, y dice: y cuando haya llegado
a quienes hubierais designado o aprobado. Por carta a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y Pablo dice, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Lo primero y principal, hermanos, que vemos en este pasaje, que es correcto esperar que las ofrendas se usen para lo que está establecido. Pablo había ordenado que las ofrendas fueran para los santos en Jerusalén y quería asegurarse que se cumpla ese fin. Esta semana, creo que fue en España, que un exjugador, creo que ofrendó en una iglesia $500,000, $500,000 creo que en España, 100 euros, y el pastor se vaya a la cárcel ahora por 4 años, porque desvió esos fondos. No sé si me siguen. Recibe la ofrenda en la iglesia, ¿y qué hace con la ofrenda él? En vez de dar para que se distribuya como tiene que ser, según lo que la iglesia local presupone pone en su presupuesto, ¿qué hizo él? En su bolsillo. Ahora vaya a la cárcel, como tiene que ser. No sé si me siguen, hermanos. Tiene que haber transparencia, tiene que haber personas encargadas, específicas, que van a rendir cuenta para que cada miembro, cualquier miembro, que de repente pueda haber dudas, pueda acercarse, y para que el que administra te pueda decir, sí, aquí están los documentos, se trabaja de esta manera, acá están cada guaraní, en nuestro caso, lastimosamente no tenemos ni un jugador, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Pero jugadores frustrados, sí, eso sí hay muchos, y no pasa nada con él. Bueno, continuamos. Pablo dijo, en esto se tiene que usar. Y la ofrenda no se puede desviar para otra cosa. Se tiene que usar para lo que se dijo, para lo que se establece. ¿Entienden, hermanos? Y los que habían ofrendado también tenían la seguridad en ese caso que sería destinado a ese fin. Y es por eso que ordena que se escoja a personas adecuadas para llevar la ofrenda. Y él dice, si fuera posible, yo también, para dar más seguridad para los aportantes en ese caso, que sus ofrendas van a ser utilizadas correctamente. ¿Qué quería hacer Pablo? Quería evitar toda sospecha. Nosotros no tenemos que dar sospechas del dinero que se administra en la iglesia, de las ofrendas. Parece que está usando para... ¿Quién sabe si...? No, eso no es correcto. Ahora, si vos sabés, si vos estás como miembro de la iglesia, sabés cómo se está administrando, se está usando, y si otra vez estás diciendo afuera, estás poniendo sospecha, eso ya es otro problema. Eso ya es difamación muy probablemente. Por eso cada miembro tiene el derecho de saber en qué se destinan las ofrendas. No sé si me siguen, hermano, ¿verdad? Cada año hacemos asambleas, justamente para mostrar cómo está la iglesia, la economía de la iglesia, las finanzas de la iglesia, los gastos que se llevan a cabo, todo está transparentado en ese caso. Cualquiera puede acercarse sin problema, hermanos, y puede pedir cuentas en ese caso, ¿verdad? Pero no para hinchar, ¿verdad? No es para eso. Acercarte con seriedad en ese asunto. Entonces Pablo quería evitar sospechas de que nadie se iba a quedar ilegítimamente con esa ofrenda, y aunque nadie fuera a acusarle falsamente, entonces, dice, ¿quiénes deben manejar esos fondos y encargarse de eso? Y aquí vemos un ejemplo que nos sirve como modelo. Y el texto nos muestra que deben ser personas de confianza de la congregación. Personas de confianza de la congregación para manejar las ofrendas. Son hermanos cuyo carácter e integridad deben ser probados. No a cualquiera. A mí me interesa ahora
administrar la ofrenda de la iglesia. Pero él tiene deuda por todos lados. Está en Inforcom. Peligro mortal. Eso no es correcto. Tiene que ser una persona que sea de carácter intachable, que sea una persona no avara. Y nosotros creemos que ese grupo de personas deben ser los diáconos. La Biblia establece el carácter de aquellos que van a ocupar el cargo, el oficio de diáconos. Y justamente en la escritura en 1 de Timoteo 3, si ustedes quieren corroborar después en sus casas, ahí dice qué deben ser los diáconos. No tienen que ser avaros ni amadores del dinero. ¿Por qué? Porque ellos son los que administran los bienes, en este caso de la iglesia. Por eso deben ser de carácter e integridad que fueron probados. En Hechos 6 tenemos un ejemplo. Acompáñenme en Hechos 6, 1 al 3. Hechos capítulo 6. Acá en Hechos todavía no está formado el oficio de diáconos. Pero el ejemplo del diaconado de donde surge es aquí. Fíjense lo que dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, de creyentes, hubo, ¿qué cosa? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Y qué solución ofrecen los apóstoles? ¿Cuál es la solución que ellos plantean? Verso 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros. En ese caso eran 7 varones de buen testimonio, ¿qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos o encarguemos, ¿qué dice el texto? De este trabajo. No a cualquiera. Elijan personas íntegras para que manejen las finanzas, y en este caso en la distribución de las cosas. Número 1, de buen testimonio. Significa de buena reputación, personas responsables y serias. Un buen testimonio en medio de la congregación para que eso dé confianza. Segundo, lleno del Espíritu Santo, porque puede haber personas muy preparadas, un contador, por ejemplo, ¿verdad? Está con los números, un administrador de empresas o quien sea, que tiene preparación académica. ¿Es suficiente eso? No. Eso no es suficiente, pero sí es importante. No es como, a mí me gusta alabar a Dios y me gusta cantar, pero canta malísimo. Sentate nomás, ¿verdad? Dios no es sordo. Sentate nomás y cantá ahí. Escondámonos dentro de la congregación cuando cantemos, ¿verdad? Se nota menos. Entonces, no es porque me gusta cantar nomás, tengo que cantar bien, ¿verdad? Para honrar al Señor. De esa manera también, el que administra debe ser un buen administrador. No, yo le amo al Señor, pero Él no sabe administrar. No tiene que ser un buen administrador. Dice, lleno del Espíritu Santo. Son personas piadosas, que el fruto del Espíritu Santo fuera característico en ellos. Deben ser personas temerosas de Dios. Estos deben ser las personas que administran el dinero de la iglesia. Llenos de sabiduría. Tiene que tener capacidades cognitivas y de discernimiento necesarias para encargarse de cuestiones concretas en el manejar de fondos y para distribuir, para el cuidado en aquel entonces para las viudas, las necesidades de las viudas. Tienen que ser personas sabias, que conozcan, que sepan cómo administrar. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Sí?
están acá. Es importante que atendamos esto. Y una tarea que más adelante queda a cargo de los diáconos, como vemos en 1 Timoteo 3:8, como ya les anuncié. Fíjense que en esa época transportaban el dinero en caballos, en carruajes, no sabemos cómo eran, pero no era en auto. Hoy vemos con una transferencia. En algún momento nos reíamos, ¿verdad?, por las ofrendas, y si alguien quiere ofrendar con un post, ¿verdad? Pero hoy ya es realidad eso. Hay gente que transfiere su ofrenda y no hay problema. ¿Eso quita seriedad? No, no quita seriedad. Vamos a ver eso por qué enseguida, ¿verdad? Pero lo correcto es que usted traiga aquí. Porque estas personas deben encargarse de cuestiones de manejo diario, rutinario de los fondos, de las cuentas, ingresos, transferencias. Esto es importante que esa persona sea de este carácter, ¿verdad? En nuestro caso, el diácono que se encarga de la administración de los bienes de la iglesia es nuestro hermano Daniel. Él es el encargado de las finanzas, de distribuir y estar a cargo de todas las transferencias, de los pagos, de todo. Él es el que es responsable, en este caso, de manejar las ofrendas. Son personas confiables, piadosas, de buen testimonio y de sabiduría que Dios exige. Ahora, ¿significa que estas personas manejan los fondos de la iglesia arbitrariamente? No. Porque ellos no son responsables de la congregación. Por eso es importante que comprendamos que los encargados de supervisar y de tomar las decisiones en qué se usa el dinero de la iglesia, en qué se va a gastar, son los pastores, porque son los pastores los sobreveedores. Los diáconos están al servicio de los pastores. Ellos son los que administran los bienes, pero hacen con la mirada de los pastores. Así debe funcionar. No sé si me siguen, eso es importante. Porque una de las tareas de los pastores, como la palabra lo designa, es de obispos. Significa supervisor, sobreveedor y encargado. Y esto también está incluido dentro de la supervisión del encargado de sobreveer el destino de las ofrendas de la congregación. De hecho, nada de lo que se compra, por lo menos casi en todos los casos, a no ser que sea cosas ya minutas, todo lo que se compra en la iglesia, mínimo se pide 3 presupuestos. Nunca se compra, ¿cuánto cuesta eso? Quiero, como algunos hacen. Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque están velando por el bien de la iglesia. Que esos dineros se usan porque no es dinero en un sentido que se puede desperdiciar en cualquier cosa. Entonces tienen que usar de manera sabia, como Dios quiere, y teniendo todas las previsiones posibles. Eso a modo de información a todo lo que está. Así nos manejamos en cada cosa que se hace. De hecho, este salón cuando se iba a ampliar, tuvimos como 3 presupuestos. Y elegimos el presupuesto que más convenía a la iglesia, ¿verdad? A veces no es solo porque es barato, pero en este caso fue bueno, bonito y barato, ¿verdad? Las 3 B que son importantes, en este caso se eligió eso. Porque los otros presupuestos ni soñar, no podíamos ni no podemos, ¿verdad? Pero el Señor proveyó. Ahora, hermanos, es parte de la responsabilidad de los pastores y que se dedican a prioridades bíblicas como nuestro texto aparece. Fue Pablo mismo el que estableció a qué iba a ser destinada esta ofrenda. Pablo fue el que dijo, para los santos de Jerusalén. Entonces las ofrendas deben ir destinadas para ese propósito. Y es ahí que la congregación contribuyó para esa ofrenda. Pero esto no es nada nuevo, hermanos. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó el liderazgo espiritual para establecer el destino de las ofrendas. Leímos en esta mañana cómo a través de Moisés, Dios da órdenes en qué debían
cómo debían ofrendar los judíos después del Éxodo. Entonces, a la pregunta, ¿dónde deben ser destinadas las ofrendas? A las necesidades básicas de la congregación. ¿Quiénes deben administrar las ofrendas? Vemos nosotros, los ancianos de cada congregación local son los que deben supervisar y establecer su finalidad, pero es deseable y preferible que diáconos las administren directamente y se encarguen de hacer las respectivas gestiones con el dinero ofrendado. ¿Sí? Hay iglesias donde tienen muchos pastores y es uno de los pastores que se encarga, ¿verdad? Pero no es que esté mal que los diáconos lo hagan, de hecho que es preferible. En mi caso, no pasa dinero por mi mano y eso lo hacemos a propósito, para que nadie diga, no, el pastor está tocando el dinero. No hacemos eso, es el diácono. Lo máximo que ahora, por la tecnología que ofrece para mayor seguridad, es que cada pago, cada cosa que se va a hacer, el banco pide una cuenta conjunta. Es decir, si el diácono va a hacer un pago, alguien tiene que autorizar ese pago. Ahí estoy metido, pero de ahí a tocar el dinero, gracias a Dios, nunca me metí en ese problema, ¿verdad? Pero sí estamos supervisando lo que pasa. Eso es para que ustedes sepan, hermanos, como congregación, cómo nos manejamos y qué seguridad hay en eso. Cómo está registrado todos los pasos, cada paso que se hace. En tercer lugar, hay una tercera pregunta. ¿Cuándo debemos ofrendar? ¿Con qué frecuencia? El verso 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga, esto también es un imperativo, ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo primero que observamos es que Pablo no quería que sea improvisada. Las ofrendas no se improvisan. No es una cuestión emocional que ustedes ven como en este caso de nuestra iglesia se pasan bolsitas de ofrenda. Otros tienen canastos, no sé qué, pero en nuestro caso nos hemos acostumbrado así. Y no debes ofrendar emocionalmente. Escuchaste una música y sí, Señor, voy a entregar completo y lo que tenés en tu dinero y después era para tu almuerzo, había así, ¿verdad? Y ahora vas a ayunar. No se ofrenda así no se hace. Por eso estamos viendo cómo se hace. Eso se hace de manera pensada, no se improvisa. Por ahí justo agarraste del bolsillo equivocado. Chao. ¿Verdad? No se hace así. Esto tiene que ser bien pensado como estamos viendo aquí. No debe ser improvisadas. Por eso Pablo dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El punto es, hermanos, la ofrenda debe ser planificada. Debe ser planificada. ¿De qué otra manera lo vas a dar alegremente? Si te equivocaste de bolsillo, vos ya no estás en la reunión. Está diciendo, ¿será que le voy a pedir otra vez al diácono que me devuelva? Yo puse mal. ¿Qué voy a hacer después? Te equivocaste de bolsillo. Así no se hace. Tenés que planificar bien y venir exclusivamente para eso. Para que cuando lo hagas tranquilamente, gozosamente, bien pensado. Y Pablo establece un patrón pensado, planificado. Se deben apartar antes, no cuando uno viene a la iglesia, ahí recién. Porque es parte de la adoración, hermanos. Es un fruto espiritual. Y Pablo establece este modelo o patrón regular. En aquel tiempo era semanal. Fíjense, cada primer día de la semana. Y ese primer día de la semana es domingo. De hecho, la mayoría de los congregados en muchas iglesias eran esclavos. Trabajaban de lunes a lunes. No había descanso. La iglesia en los primeros tiempos muy probablemente se reunían de madrugada. Porque sale el sol a trabajar. ¿Se entiende?
Entonces, ellos fijaban cada primer día de la semana cada uno de vosotros. El punto, hermano, es regularidad, porque está adaptada a las circunstancias particulares de los receptores de la carta. En esos días se cobraban por jornal, por eso había mandatos. No retengas el jornal del trabajador, dice. Si vos tenés, no retengas, porque va a clamar a Dios contra vos, decían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, porque cobraban diariamente, era su sustento del día, era eso. Hoy casi ya no hay eso. Esporádicamente vemos situaciones, pero el principio que se establece aquí se adapta a cualquier creyente. Algunos creyentes cobran mensualmente. Otros creyentes probablemente en tu trabajo cada semana, otros cada 15, otros cada un año, no sabemos, otros cada 10 años, eso no creo más porque cómo va a vivir en esos 10 años, ¿verdad? Pero cada uno sabe su situación, cada cuánto el Señor le da, pero debemos planificar y guardar cuando todavía tenemos todo lo que el Señor nos hizo alcanzar en el mes para distribuirlo. Podés ofrendar una vez a la semana, una vez al mes, 2 veces al mes, pero tiene que haber regularidad. En nuestro caso, con mi familia, lo hacemos cada primer domingo del mes, porque es ese primer fin de mes que tenemos y recibimos el dinero del trabajo. Por eso, el primer domingo ya está establecido, apartamos y venimos y ofrendamos, sin problema. Gracias al Señor, siempre fue fiel y va a seguir siendo fiel. No sé si me siguen, hermano. Esos son puntos importantes. El principio es regular y sistemáticamente, no cuando me acuerdo, no cuando voy a la iglesia, porque justo te tocaba ofrendar el segundo domingo del mes. Y como tenés que ofrendar cada vez que te vas a la iglesia, y si nos enfermamos este domingo, ¿verdad? Y nos vamos el siguiente domingo, o mañana, ¿verdad? Ha de haber gente que piense, por si acaso. No, se ofrenda cuando venimos a la congregación. Me acuerdo que cuando llegó la pandemia, ¿se acuerdan que no podíamos reunirnos? Gracias a Dios fue por poco tiempo con nosotros. Y ahí se vio la prueba también de los hermanos. Y me estaba preguntando, porque hay iglesias que nadie pasa a orar por las ofrendas, ni siquiera se pide que se ofrende, sino que ya es automático eso. No se habla de ofrenda, porque el creyente maduro sabe que es su responsabilidad, sabe que adora a Dios de esa manera, y no hace falta que le estén recordando. Y me pregunto con nosotros, ¿qué pasaría si no se pasan las bolsitas de la ofrenda? ¿Seguirías ofrendando? ¿Te irías junto al diácono y ahí dirías, acá traigo mi ofrenda? Eso es para que veas dónde está tu corazón, hermano. Así somos. Por eso es importante que observe una vez más que este es un asunto del corazón. No se te tiene que recordar, no se te tiene que recordar que tenés que comer, ¿verdad? Eso es natural. El creyente, es natural en un creyente congregarse. Es normal para un creyente ofrendar. Es normal para el creyente. No hay que estar hincándole. Pero ¿por qué sucede eso? A veces por la inmadurez. Normalmente es por inmadurez, por avaricia, ¿verdad? Pero qué bueno sería que no tengamos que hablar más de ofrendas. Pero en este caso solemos hacer esto porque hay personas nuevas y para enseñar cómo la iglesia cree y cómo es su práctica en cuanto a las ofrendas. No es de manera improvisada, porque no vamos a cumplir lo que Dios quiere. Improvisamos y tu ofrenda no sirve, no importa la cantidad que des, a Dios no le mueve eso. No sirve tu ofrenda cuando vas a hacer de manera improvisada, cuando haces regañadientes. Dios no te necesita y menos tu dinero. Lo único que está demostrando es un corazón duro y avaro. Fíjense que el texto nos dice, cada uno de vosotros ponga aparte. ¿Por qué Dios quiere que seamos ordenados y que planifiquemos?
¿Saben por qué? Porque Dios nos hizo administradores. Yo sé que tenemos esa mentalidad, es mi dinero, son mis bienes. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el que nos hace alcanzar los bienes es Dios. ¿Qué de lo que tenés vos creaste de la nada? ¿Qué cosas? ¿Qué de lo que tenés es por tu poder? Somos tan frágiles que una cosita ya nos echa en la cama. ¿Quién trae los clientes a tu negocio, a tu taller, en donde sea? ¿Quién nos hace alcanzar? Dios nos hace alcanzar. Nosotros somos administradores. Vos, si vos no pensás así, vos vas a ser avaro, porque vas a pensar que todo es tuyo. No vas a tener un corazón de dar para tu hermano ni para nadie. Vas a ser egoísta y vas a caer en avaricia y muchas codicias necias. Vas a amar el dinero. Dios a nosotros nos hizo administradores. Por eso, no es Pablo, Lucas dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. El Señor está diciendo esto. El que es fiel es porque es de otro el dinero. Somos administradores. En este texto de Lucas justamente está hablando en un contexto de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, incluidos los recursos económicos. Y no es, yo tengo muy poco, yo gano muy poco. ¿Significa eso un impedimento para ofrendar? ¿Es la cantidad lo que te hace que ofrendes? No. El Señor te va a dar lo suficiente. Sea con lo muy poco, en lo muy poco vas a ser fiel. Porque no es tu dinero. Y probablemente el Señor no te va a dar más si sos avaro. Si sos su hijo te va a disciplinar. Te va a meter en olla presión para que aprendas a entender de quiénes son los bienes. Que no son nuestros. Son del Señor. No seas avaro, me va a faltar. Y hermanos, si uno piensa así, es porque no cree en Dios. Piensa que los recursos yo los genero. No, Dios genera el recurso. Hasta hoy lo hizo y lo va a seguir haciendo. Dios nos provee absolutamente. El plato de comida de tu casa, ¿quién provee eso? El tonto dice, mi mano. Bueno, no lo digo yo, Proverbio dice. Porque ves a su mano pensando que fue su poder, su mano el que hizo. A mí nadie me ayuda. Yo soy el que traigo el dinero. Yo soy el que sufro. Hay gente que piensa así. Y que probablemente no es creyente. Y si es creyente es muy inmaduro. El creyente sabe que Dios provee. Por eso damos las gracias. O si no, ¿por qué no orar? Gracias, Señor. Gracias, Señor Ricardo. Porque yo con mi poder traje esta comida y mis hijos están comiendo. ¿Por qué entonces dar las gracias por la comida? Por eso damos gracias por los que estamos consumiendo y oramos por los bienes. Porque son de Dios. Dios nos trajo a nosotros. Entonces, hermanos, debemos planificar y dar con regularidad y sistemáticamente, sea semanal o mensual. Esta planificación no se hace de lo que sobra, sino cuando recibimos el salario. Es ahí donde debemos apartar y guardar. No es, voy a gastar todo y si me sobra, de eso. No es así. Eso no es correcto. El modelo bíblico es de lo que recibimos. Hay que planificar, no de lo que sobra al final del mes o de la semana. ¿Me siguen? Puede ser que no te guste esto, pero ¿qué le voy a hacer? No te enojes conmigo, enojate con Dios. Dios establece esto. 100%. Por si acaso, 110% estoy seguro. Un creyente que está siendo fiel en su ofrenda, como el Señor quiere. Ese creyente no necesita, tiene lo suficiente. Te puedo asegurar
100%. Pero también estoy seguro que ese creyente que es infiel con su ofrenda, que piensa que retiene más, que ese dinero se escapa entre sus manos, que ese dinero desaparece misteriosamente, no alcanza, piensa que le va a alcanzar más y le falta. Eso es porque está siendo infiel con sus ofrendas. Por eso pasa eso. Y va a surgir ahí que fulano se va a enfermar. Y va a surgir que pasó justito. ¿Pensás que está engañando a Dios, hermano o hermana? No podemos engañarle al Señor. Él está comprometido con nosotros y te va a corregir. Va a corregirte. Y gracias a Dios por eso. Y cuando pase esas cosas, no digas qué casualidad, qué bárbaro, un accidente. ¿Existe un accidente en la vida de un creyente? No existe accidente. Pasa por algo. Ni un perro se muere en la calle sin que Dios lo sepa. Eso no es normal. Te tiene que llamar la atención lo que pasa. Dios es soberano y Él controla las circunstancias de nuestras vidas. Si pasa algo, para la oreja. ¿Por qué está pasando? Y analiza, no le culpes a otro. Observa tu vida. ¿Qué está pasando en tu corazón, en tu casa, que no está honrando probablemente al Señor? Eso tenés que observar. No creas que reteniendo más vas a tener más. No es así. En la economía de Dios no es así. El que da es el que tiene. Por eso dice, es mejor dar que recibir. Porque el que da es el que siempre tiene. Si no das, vos pensás que tenés, pero eso se va a ir a otro lado. Seguro, te aseguro. La última pregunta, ¿qué cantidad tenemos que ofrendar? ¿Qué cantidad? Dice el verso 2, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Les pregunto, en este versículo, ¿hay 10%? ¿20%? ¿50%? ¿Limosna? No hay monto. Pablo nos dice, ustedes tienen que dar el 30% de lo que reciben. No dice esto acá. ¿Qué dice el texto? Según hayas prosperado. Esta palabra prosperado, este es un verbo. Está en tiempo presente en la voz pasiva, y esto es importante, porque muy por el contrario de lo que creemos de que yo soy el que gano el dinero, acá dice otra cosa. Acá la palabra prosperado significa obtener ganancia en los negocios. Y el verbo indica que no es tu acción ese conseguir ese dinero, sino lo que dice el texto es, literalmente dice, según lo que Dios nos hizo alcanzar. Según lo que Dios nos hizo alcanzar. Por eso es directamente proporcional con la cantidad de dinero que el Señor ha provisto a cada creyente en la semana o en el mes o en el año. ¿Me siguen, hermanos? Miren sus Biblias y vean ahí. El texto no nos da un porcentaje exacto. Por eso algunos dicen, si vos no diezmás, estás en pecado. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Pero vamos a ver que como medida, la Biblia tampoco bendice la miseria. Que vos seas miserable, Dios no te va a bendecir por eso. El diezmo no, entonces voy a dar limosna. Guardate tu limosna, no sirve. ¿Qué te cuesta tu ofrenda? ¿Qué te cuesta? ¿Es un sacrificio? ¿O es lo mismo que le puede dar al que limpia el vidrio en la calle? ¿Verdad? Al Señor es. Vos venís a adorar al Señor. Vení con Él con un corazón generoso. No miserable. Un creyente miserable es una contradicción, porque no entiende las riquezas, los bienes que Dios ya le dio. No tiene sentido eso. Primero porque no es mío.
de lo recibido de tu mano te damos, dice un texto, ¿verdad? El texto nos dice que según Dios nos hizo alcanzar. El diezmo literalmente no es para la iglesia. El diezmo vemos en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Rápidamente, solo quiero repasar esto para que tengas en mente, y si quieres anotar los textos voy a ir rápido porque es largo, pero voy a ir rápido para no quedarnos mucho tiempo. Voy a explicar, voy a mostrarte en la Biblia cuántos diezmos había en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver si los que dicen eso, si les gusta el tema del diezmo. En primer lugar, se diezmaba, es decir, por eso es 10%, de la producción del campo y los animales. Ese era el primer diezmo. Dios pedía a Israel las primicias de sus cosechas, de sus ganados, para su adoración como el proveedor de todo. Deuteronomio 14, 22 al 23. Y esto es obligatorio, no es voluntario. Esto era obligatorio, el primer diezmo. El segundo diezmo era para los levitas. Los levitas, una de las tribus de Israel, no tenía heredad, no tenía tierra. Ellos se encargaban de la adoración en el templo. Todo su trabajo era el templo. Entonces no tenían oportunidad para ir a trabajar en otra cosa, sino dedicarse de lleno al templo. Dios designó eso. Ellos no tenían tierra. Eran sacerdotes elegidos por Dios. Números 18, 21. Les leo yo rápidamente. Y he aquí que yo, dice Dios, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Por eso era obligatorio. A cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Este es el segundo diezmo. ¿Se acuerdan de Malaquías? Que el pueblo no estaba ofrendando. ¿Y qué hicieron los levitas? Salieron a trabajar y descuidaron la adoración y la ley en Israel. Entonces hasta aquí vemos cuántos diezmos, hermanos. 2 diezmos. Y si para que tu corazón y para que tu presión se suba mucho más, hay un tercer diezmo. El diezmo de beneficencia. Deuteronomio 14, 28 al 29. Este diezmo se daba cada 3 años. No era anual como los anteriores, sino cada 3 años. ¿Y a qué estaba destinado este diezmo? Estaba destinado para forasteros, huérfanos, viudas, para que pudieran comer, para los más necesitados. Entonces, si dividimos este tercer diezmo para que sea anual, si nosotros sumamos todos los diezmos que Israel sí o sí tenía que dar, era obligatorio, ¿cuántos por ciento más o menos tendría que ser? A ver los matemáticos. Eso. 23% aproximadamente. Ese es el diezmo en Israel. Vean su Biblia, lean su Biblia y van a ver. Ese era el diezmo. La pregunta es, ¿esto es para la iglesia? ¿Somos nosotros Israel? ¿Hay aquí un grupo de personas que no tiene tierra, no tiene trabajo de nada y tiene que quedarse solamente acá y todos los días acá? No, no hay así. Nosotros somos iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros no somos Israel. Nosotros no somos la continuación de Israel, ni suplantamos a Israel. Israel está en el plan de Dios. La iglesia está en el plan de Dios. Nosotros no somos Israel. Por eso no vas a ver en ningún texto del Nuevo Testamento para la iglesia una imposición de diezmo. No existe. Revisen y si lo encuentran, les espero el domingo. Un versículo en el Nuevo Testamento que para la iglesia mande, como está mandando en el Antiguo Testamento, porque esto era obligatorio.
Y esto es para Israel, no para nosotros. Pero alguien va a decir, ¿pero acaso Jacob nos dio el diezmo o Abraham nos dio el diezmo? Eso ya estaba antes de la ley. Ahora, aparece 2 veces en el Antiguo Testamento el diezmo, con Abraham. Pero Abraham, ¿de qué diezmo dio? ¿Era obligatorio? No. Ocurrió una guerra, le rescata a su sobrino y hace un despojo. Como ganan ellos la guerra, le pelan a los que perdieron, ¿verdad? Y viene Melquisedec y él le da los diezmos del botín de la guerra. ¿Me siguen? Él está dando el diezmo del botín de la guerra. Y era algo espontáneo, no obligatorio. Ahora, la segunda vez que aparece fue con Jacob. ¿Se acuerda que él huye de su hermano? Se queda a dormir en Betel, ¿se acuerdan? Betel se llamaba, porque leyeron el devocional, la lectura. Betel, se queda dormido, se despierta, tiene un sueño. Y él está corriendo ¿de qué cosa? Por su vida está corriendo. Su hermano le quiere, le engañó a su papá, está corriendo él, está huyendo. ¿Y qué sucede en ese momento? Él le promete a Dios. Dios no le pidió nada. Así, muy parecido a lo que pasa con algunas personas que están en el hospital agonizando. Y le dice a Dios, si me sacas de esto, yo te sirvo. Te voy a servir. ¿Verdad? ¿Dios le pide eso? No, Dios no le pide eso. Pero hay gente que se compromete, Señor, si esto sale, yo voy a ofrendar para las naciones, no sé, ¿verdad? Algo, se emociona. Pero este era un chantaje. Jacob le quería chantajear a Dios. Por eso le dice, si me prosperas en esto, si yo me voy allá y me das riqueza y yo llego bien al destino, te voy a dar el 10% de todo. ¿Dios le pidió eso? No. Eso fue un chantaje, no fue nada espiritual eso. Ni siquiera un ejemplo para decir, ¿verdad? Que imitar eso. No, Señor. Eso fue un chantaje. Entonces, los pasajes que les dije fue Génesis 14 y Génesis 28. Como dije al principio, como algo, nuestro gobierno, ¿cuánto pide a la ciudadanía? ¿Ofrenda voluntaria o qué pide? ¿Qué pide, hermanos? ¿El diezmo, sí o no? ¿Es el diezmo, sí o no? Diezmo. ¿Tu IVA cuánto es? 10%. ¿Verdad? ¿Es opcional? No. Es obligatorio. Ahora, este es un principio importante. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, el Señor dice que todos nosotros somos de Él. ¿Hay un porcentaje? No, que seas generoso. Se entiende que vos vas a apreciar lo que Cristo hizo en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu vida, sigue haciendo en tu vida. Y como una adoración sin presión de un corazón que entiende el Evangelio, aprecia la gracia de Dios y es un corazón agradecido, va a ser generoso. No va a poner un monto, no va a buscar no, hasta ahí lo que yo. No, va a ser generoso. No le des limosna a Dios. No vaya a hacer eso. Eso es ofensivo. Para Dios, eso es ofensivo. Dale limosna a gente que necesita en la calle, pero no le des limosna a Dios. Dale generosamente. Dale de corazón sincero, agradecido, bien pensado. Porque esa es la misma medida que se te va a medir también. Si vos sos avaro, Dios no te va a dar más. No va a disfrutar tampoco. Pero qué bueno, con lo poco que el Señor nos da, o con lo mucho, vamos a ser como Pablo, que va a estar contento teniendo poco y contento teniendo mucho. Va a tener contentamiento.
Eso debemos buscar nosotros. Por eso es importante, hermanos, que seamos generosos con nuestras ofrendas, que sea regular, que sea bien pensado, que lo que le des al Señor sea lo mejor, no lo peor, no lo peor, que sea de corazón sincero. Las ofrendas siempre fueron así, de corazón, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, voluntario. Llegó al punto en Israel que también tenían ofrendas voluntarias, que Moisés le tuvo que decir, paren ya hasta acá no, demasiado, ya tenemos, ya sobró todo, tranquilo, no den más. Ahora nosotros tenemos que hacer al revés, parece, ¿verdad? Pero de verdad, hermanos, desde el fondo de mi corazón, mi preocupación es eso. Yo sé que muchos son fieles, pero yo sé también que muchos no son fieles. Y eso no es normal, eso no es bueno para vos. Dios va a proveer siempre, pero no va a ser bueno para vos. Y yo te exhorto a que vos comprendas, que vos te vayas a analizar de vuelta lo que estamos hablando. O si querés escuchar de vuelta, porque esto se alza en la plataforma, investigues, pero no seas duro de corazón. Tené un corazón generoso. El Señor ama al dador alegre, porque Él es el dador por excelencia. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Dice, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? El Señor es el ejemplo de cómo debemos dar. Y no es una cuestión, yo gano sueldo mínimo y cómo voy a dar. No, da igual. El Señor va, aparte de lo que el Señor, el beneficio que tenemos cuando somos fieles, entendemos estos principios. El Señor ordena nuestra economía, nos libra de esa avaricia, de comprar cosas que son innecesarias, de meternos en deudas que son innecesarias. Vas a poder administrar tu dinero de manera correcta. Y es ahí que el Señor te puede dar más o siempre te va a dar lo suficiente. Pero no pidas que el Señor te dé más siendo infiel. Lo que va a hacer es, va a ganar ganancias deshonestas. No vas a tener el temor de mentirle a otro con tal de ganar más. Y vas a pecar ahí. Dios no nos provee así. Dios no nos provee por medio de la mentira, de engañarle al cliente. Dios no bendice eso. Que trabajemos para el Señor, para su gloria, para beneficiar a la gente. Y el Señor nos provee, nos va a dar lo suficiente. No nos va a hacer faltar nada, te aseguro. Quien a pesar de todo, el Señor fue fiel. Yo te animo a que puedas vivir tranquilamente. No es normal, hermano. No es normal que en nuestro país estés en una circunstancia de mucha necesidad, siendo creyente. Y esto no es el evangelio de la prosperidad. No es normal eso. Algo pasa. Algo está pasando en tu vida. Porque eso no es normal. Porque Dios prometió a sus hijos lo necesario. Él nos provee eso. Y si me falta lo necesario, algo pasa. No es que Dios sea infiel. Probablemente yo estoy siendo infiel. Estoy amando más otras cosas y no estoy siendo fiel al Señor. No estoy priorizando sus cosas. Pensá eso. Analizá esto. Que esta iglesia sea una iglesia dadivosa. Para que el Señor siga, que podamos nosotros, hermanos, tener el privilegio de ser usados por el Señor en tantas vidas. Que el reino de Dios pueda seguir, va a seguir nomás luego, pero qué bueno que sea con nosotros, que nosotros estemos involucrados. Los hermanos que dieron para esta construcción, por ejemplo, son parte de ese reino de Dios. ¿Quién le va a quitar eso? Nadie. El Señor va a recompensar eso. Va a recompensar a los generosos. A los tacaños no, porque ser tacaño es pecaminoso. Eso muestra un corazón duro, que no reconoce la generosidad de Dios. Que esta iglesia, que aprendamos y ordena tu vida, amarle al Señor, concéntrate en Cristo, que Él sea suficiente, no el dinero. No pongas tu confianza en el dinero, siendo ninguna, dice la Escritura.
No es porque tenés plata en el banco que vas a estar seguro o segura. Nuestra seguridad está en Dios. Este mundo es tan inestable. En un ratito puede cambiar las cosas. Ocurre una guerra allá y ya afecta a todo. Nuestra seguridad está en Dios. Y Dios, hermanos, siempre va a ser fiel. Siempre nos va a dar. Que Dios te ayude a ser un creyente, un hijo de Él, que tenga un corazón generoso, dadivoso, que es lo que el Señor bendice. Amén. Oramos. Señor, gracias por permitirnos estudiar esta parte que toca lo íntimo de nosotros, porque en muchas ocasiones amamos el dinero y en muchas ocasiones más que a ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a aplicar tu verdad a nuestras vidas, que seamos conscientes de que todo es tuyo, nuestra vida es tuya, nuestros hijos son tuyos, nada de lo que tenemos es nuestro. Ayúdanos a ser buenos administradores, ayúdanos, Señor, a adorarte, a agradarte también con los bienes que tú nos das, para que nuestro corazón entienda y comprenda siempre que tú eres nuestro dador. Tú, Señor, eres nuestro ayudador, eres nuestro sustentador y siempre lo va a hacer así. Te ruego, Señor, que ores en el corazón de mis hermanos y hermanas, que quite, Señor, el corazón duro, que quite de nosotros el amor al dinero y que podamos comprender que podamos ser útiles en tus manos, que podamos tener este privilegio de servirte, de que seamos parte de tu obra, y eso es eterno, Señor. Ayúdanos que como iglesia aprendamos a amarte por sobre todas las cosas, aprendamos a ser generosos. Ayúdanos, Señor, límpianos, Señor. Y te ruego que le hagas ver a mis hermanos que están con un corazón avaro, que están siendo mendigos, Señor, contigo, que ellos puedan darse cuenta que todo te pertenece a ti, que tengan un corazón dadivoso. Ayúdanos, Señor, guíanos, por favor. Y esto no es un asunto menor. Tú, Señor, estableciste esto para tu pueblo en el Antiguo Testamento y para nosotros hoy, también reconociendo tus bondades. Ayúdanos a dar de manera sacrificial, de manera, Señor, consciente, de manera premeditada. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia, que tu iglesia madure en este aspecto. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.